El otro día un compañero de trabajo me pidió si le podía cambiar un turno porque hacía un año saliendo con la novia, querían hacer un plan romántico juntos, llevarla a un sitio bonito. Me pareció tan mono. Le dije que no. Muy buenas, yo soy Yayo. Yo soy Coral. Y estáis escuchando un podcast que comenzó siendo sobre crímenes y terminó siendo una manera sutil de insultar a Coral sin consecuencias. Sutil. A llamarme en cada episodio Enanito de los Bosques, tú le llamas sutil. Coral, estamos en Navidad, no es momento para sacar a relucir todo ese rencor que pareces almacenar en tu pequeño cuerpecito. Ya tienes razón. Es Navidad, así que es tiempo de pensar en estrategias para sabotear la cena de Navidad con comentarios fuera de lugar, que en el fondo es lo único que me motiva para ir a esa cena. Exactamente, hay que saber dosificar como un poquito tus energías. Ya, si no, ¿cómo vas a aguantar que tu tío abuelo te llame Cristalito sin poder contestarle? Seré Cristalito, pero que yo recuerde, el que se rompió la cadera cuando se cayó al suelo fuiste tú. Buah, te lo compro, pero es que yo no me aguanto. O sea, te aguantarás tú, pero yo la primera que escucho tonterías como que debería devolver la mili, me vuelvo completamente loco y empiezo como a inventarme cosas solo como por provocar en la conversación, ¿sabes? Como por generar conflicto del tipo, buah, pues yo opino que habría que prohibir el voto a todas las personas que se llamen Manolo, por ejemplo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Me encanta. O de repente digo, el derecho a vacaciones debería de subirse a, yo qué sé, 11 meses. De repente, por la cara. O opino que las personas que hayan puesto los cuernos deberían de llevar chaleco reflectante. Ay, sí. O que los perros deberían de tener derecho a voto. O que las personas que hagan tortilla con cebolla tendrían que pagar el doble de IRPF. ¿Sabes por dónde voy? O sea, quiero montar el circo todo el rato. Y claro, con todas estas frases que digo, se monta cada una. Me encantaría, todo eso sería un sueño. Ya, y ya cuando quiero que reine el caos más absoluto, en mitad de las uvas, de repente me invento que a partir de ahora quiero que se me trate con pronombres neutros. ¡Boom! Y ahí ya la cena queda oficialmente saboteada. Te lo compro como estrategia, la verdad. Pero bueno, empecemos ya, por favor. Sí, pero antes de nada, queríamos comentaros una cosita. Ya, es verdad. A ver, últimamente se habla un montón de salud mental, pero parece que todavía nos cuesta decirlo con normalidad y sin verlo como algo negativo. Sí, porque sí que es verdad que ir a terapia no significa solo estar en crisis, ¿no? Te quiero decir, muchas veces es simplemente pues, que quieres entenderte mejor o tener pues, un espacio seguro en donde poder hablar sin que nadie te juzgue, no como haría tu grupo de amigas. Ya, y sobre todo en estas fechas. Además, con la salud mental parece que solo puedes hablar de ello cuando estás fatal. Y no, o sea, a veces estás bien, pero con pensamientos turbios, como tú. Sí, un poquito, sí. Además es como llevar el coche al taller. ¿Tú lo llevas cuando el coche ya está absolutamente destruido? No. Yo sí. Sí, yo también. Pero bueno, no está bien hecho. No. Lo tienes que llevar pues como un poco de mantenimiento. De repente pues le cambia una ruedita así tontorrona, algo así. Pues con la salud mental debería ser una cosa similar, ¿no? La terapia al final es un poco como los crímenes. Quiero decir, alguien que sabe lo que hace, te hace las preguntas adecuadas hasta que dices, vale, que igual el problema era yo. Ya. Y aquí es donde entra Highwell, que es una plataforma de terapia online con un montón de profesionales y una cosa que está muy bien, que realmente puedes hacer videollamadas de bienvenida gratis con terapeutas hasta encontrar con alguien con quien conectes un poco. Sí, además eso está genial. Y sin compromiso, sin tener que desaparecer misteriosamente como harías con un ex tuyo o con un Tinder aleatorio, ¿no? Claro. Todo esto además es online, desde el sofá y por supuesto pues con una pequeña mantita. Sí, y si os llama la atención, con el código de descuento que os dejaremos en la cajita, tenéis un descuento en Highwell, que os dejamos también el enlace en la descripción. Sí, exactamente. Y ahora sí, vayamos con el caso porque empiezo yo. Y además es genial esto porque, bueno, al final es el especial de Navidad hoy, que no lo hemos dicho. Ya. Pero se viene un especial, wow. ¿Sí? Wow, sí. Es que traigo un caso increíble. Vamos allá con mi caso, porque como hoy empiezo yo,
eso significa que voy a terminar mi trabajo muchísimo antes que Coral. Y no hay nada que me anime más que a alguien le vaya peor que a mí, ¿no? En el fondo. A alguien no, a Coral. Específicamente, ¿no? Genial. Porque si yo veo una persona desvalida, ¿no? Por la calle, no me alegro. Pero te veo a ti yéndote peor. Lloro de la emoción solo de pensarlo. Además, yo entiendo, ¿no? Que tú, claro, Coral, no me entenderás porque nunca has experimentado, ¿no? Esto que te estoy diciendo, porque a nadie le va peor que a ti. Entonces, claro, yo entiendo que no empatices. Bien, maravilloso. Así que nada, empecemos con la historia. Mi protagonista de hoy se llama Charlie Lawson, como el de Charlie y la fábrica de chocolate, ¿no? Peliculón, por cierto. Wow, ¿eh? Lágrimas cayendo por mi cara. No la vi. ¡Wow! Lágrimas cayendo por mi cara. Deberías de salir de esta casa ahora mismo. Que te pongan pingando en comentarios. Espero eso de vosotros. Bueno, el caso. Peliculón, solo que este Charlie en concreto no era tan divertido, la verdad. Si te soy sincero. No era tan divertido como Charlie y la fábrica de chocolate. Pero bueno, cada uno tiene sus defectos, ¿no? Ya lo iréis viendo poco a poco. De momento vamos a poner un poquito de contexto en esta historia, como siempre, porque ¿para qué contar una historia yendo directamente al grano cuando puedes dar datos que no le importan a absolutamente nadie más que a ti? Porque al final, tú esta historia, ¿para quién la cuentas? Cualquier historia. Yo la cuento solo por mí. Como yo quiero que la gente escuche, que la gente diga, wow, qué dato más interesante acaba de dar, ¿no? Es un poco lo que nos mueve en esta vida. Claro. Bueno, es que claro, ¿no? Charlie nació en un año indeterminado que no conseguí encontrar en mi exhaustiva búsqueda por Wikipedia. Incluso le pregunté a ChatGPT y a Alexa. Nadie me supo contestar. ¡Wow! Eres muy misterioso, Charlie. Quiero ser un poco como él. Bueno, no. De todo tampoco quiero ser, ¿no? Ya imagino. Pero así de inicio como que me atrae un poco la idea de lo misterioso que era Charlie. Es que siento que no somos nada misteriosos. Pero no sabes ni ubicarte más o menos en qué año. Más o menos te puedo decir que es hacia finales del siglo XIX. Ah, 19. vale. Claro, ahora entiendo que no sepas exactamente el año. No, o sea, es que te quiero decir, esto es de los casos más antiguos que hemos contado en este podcast. O sea, estamos hablando de antes de Cristo. Uf. Aquí sí que podemos insultar abiertamente a esta persona por su edad, porque estoy tan seguro de que no hay nadie que nos esté escuchando que tenga su edad. No. Que, buah, pues dinosaurio. Aquí la gente se puede torrar, en plan, de verdad, ya, Tyrannosaurus Rex, todo lo que queráis poner en comentarios, bienvenido va a ser, porque esta persona nació en el 1800 y pico, te quiero Dios decir, mío. ¿no? Claro. El caso es que nada se sabe de la infancia de Charlie, solo que su familia como que venía de una larga estirpe de endogamia familiar. Wow. Y pensaba, todo queda en casa. Todo queda en casa, en donde se casaban entre hermanos, primos. Ya sabes, cuanto más primo, más me arrimo. Claro. Era como lo tenían tatuado en la frente, ¿no? Y cositas así que nos van a ayudar bastante a entender muchos de los comportamientos que Charlie va a tener en el futuro, digamos. Vale. Es que qué misterioso era Charlie, ¿eh? Miedo. Misterioso tú. Porque bueno, ya sabéis que la endogamia no es algo que esté especialmente recomendado, ¿no? Salvo si te llamas de repente Juan Carlos I, ¿no? Entiendo. Salvo que, o sea, quiero decir, no está muy recomendado si quieres garantizar que tu familia sea lo más sana posible a todos los niveles, ¿no? Ya digo, y si no que se lo pregunten a la familia real, que igual un poco de tarita, ¿no? Se fue rulando, ¿no? Pues generación tras generación. Igual sí que llegó un poquito destrozado. Un par de tonterías actualidad. ocurrieron, la verdad, en esa estirpe. Sí. Pero bueno, fuera de este momento endogámico, no hay mucha más info acerca de la vida de Charlie, ¿no? Así como en sus inicios, en su adolescencia / infancia. Así que viajemos directamente al año 1911. ¡Wow! Es que hace más de 100 años de esto, ¿eh? ¡Wow! Este año, o sea, en 1911, Charlie conoció a la que sería su futura esposa, Fanny Manring. Entiendo que sería joven, rollo 20 años. Seguro que menos. Es Ya. que seguro que 16. Sí, bueno, sí. Claro. Por eso yo le calculo que nació entre 1890 y 1900. Ya. Tiene sentido esas en ese fechas. baremo. Vale. De repente, ¿no? Pero pruebas, es que ninguna, ¿no? Vale. El caso es que cuando conoció a Fanny, bueno, pues como que se enamoró perdidamente de ella
Y de hecho se casaron ese mismo año, 1911. Es decir, que tenía un nombre muy moderno para tenía la un época. nombre. Sí, lo que pasa es que estaba escrito raro, porque era Fanie. Bueno, da ¿Sabes? igual. Como, qué raro. Como que me sorprende de repente. Que no fuera con Y. No era María de los Ángeles ni Florinda. Ya, eso es verdad. Eso Era es un verdad, nombre- sí. No era María de la Tierra. No. Eso es verdad. Que... Y bueno, el caso es que se mudaron. Nadie se llama María de la Tierra. Pero me gustaría que sí. Ya. Siento que es un nombre que se está perdiendo porque nunca se ha iniciado, eso también es verdad. Pero... Y es mucho mejor Eufrasio. Es que Ya. también hay que dar un par de vueltas a ese santoral. Yo creo, ¿eh? Bueno, el caso es que se mudaron juntos a una casita en su pueblo natal, ¿no? En el pueblo de natal, quiero decir, de Charlie, que estaba en Carolina del Norte. ¿La Carolina buena o la mala? Porque claro, ¿no? Yo es una pregunta que dejo en el aire y quiero que la gente me lo conteste en comentarios. ¿Cuál es la buena? ¿Y cuál es ¿La del buena? norte o la del sur? Es que yo, claro, así desde fuera me parece que la del norte es peor. Pero yo qué sé, es que en realidad el norte es como súper divertido muchas veces. Mira Galicia, que es divertidísima. Divertidísimo. Muy divertida. Galicia es País de la genial. piruleta. Galicia es genial. Sí, no está mal. Así que un puntito en la voz lo tienes que poner tú antes de hablar de Galicia. El caso, bueno, yo claro, es que me enfoco en este tipo de cosas porque es que sabéis que me encanta enfocarme en gilipolleces que no son importantes, ¿no? Claro, Entonces, sí. el caso es que Charlie, después de como de abrir su fábrica de chocolate, después de casarse con Fanny, estuvieron unos años en su pueblo natal, pero a los pocos años se mudaron a un pueblo completamente aleatorio que no nos interesa, cercano, que se llamaba Germantown, ¿no? Porque como que había mejores oportunidades laborales y de negocio allí, de negocio. Mientras, pues como empezaron su vida en este nuevo pueblo, ¿no? En Germantown, Charlie y Fanny tuvieron 7 hijos. Ah, Buah, es que les encantaba ser verdelis, ¿no? En este momento de la historia de la humanidad. vale. La cosa es que esas oportunidades de negocio de las que os hablé venían como porque Charlie era agricultor de tabaco. De repente, ¿no? Entonces alquiló tierras nuevas en Germantown como a un buen precio que no había en su pueblo natal. Como que eran muy baratas las tierras por allí, ¿no? Para conseguir sacarle como el máximo rendimiento posible a ese terreno y tener pues un poquito más de dinero del que solían tener, porque él sí que es verdad que se había criado en una familia un poco pobre, ¿no? En plan de Vale. bajos recursos socioeconómicos. Pero llegó a crecer Creció. y dedicarse Al jabotel, ¿no? al jabotel. El caso es que funcionó, porque poco a poco la familia Lawson empezó a tener más y más dinero gracias a los negocios en el tabaco. Yo qué sé, es que claro, estamos hablando de cosas que desconocemos. Estamos metiéndonos en territorios desconocidos. Y por el camino les pasaron desgracias, como que, por ejemplo, en el año 1920, cuando ya llevaban 9 años de matrimonio, pues a la familia Lawson se les murió uno de sus 7 hijos. Ay, pobres. Cuando- A ver, entiendo que de aquellas era como más habitual. Sí, porque de hecho murió por una infección respiratoria. Que te quiero decir, un catarro tontorrón, un poco, Sí. ¿no? Sí, cualquier cosa. Claro, pues no A había, ver. es que no estaban como muy distribuidos en ese momento los antibióticos. Ah, vale. Entonces, claro, pues igual necesitó el chaval antibiótico y tal. Murió además solo con 6 años. Súper pequeñito. Pero bueno, mientras tanto, como que siguieron teniendo hijos. En plan, porque yo os conté que tuvieron 7 hijos, pero fue a lo largo de varios años. No fueron todos a la vez, evidentemente, ¿no? Vale, pues siguieron pasando los años y en 1927 ya tenían como suficiente dinero para comprarse una granja. Una granja con un granero, un silo, una casa en mitad de la finca, no sé qué, en donde se podría mudar toda la familia, tener un como espacio suficiente para vivir sin estar ahí apiñados en una casita pequeñita que era en donde estaban originalmente, ¿no? Vale, como que les iba yendo cada vez mejor. Exactamente. Además, esta granja estaba súper cerca de las fincas de tabaco, así que, oye, pues quieras que no, tendrían su plantación cerca y tal, para poder dedicar todo su tiempo a su Stardew Valley particular o Ping y Pong para los más veteranos, es decir, coral. Perdón. ¿Sabes acaso lo que es Stardew Valley? No. Exacto. Vale. Bueno, a todo esto, en 1929 tuvieron al que sería su último hijo, ¿no? Que era una niña que se llamaba Mary Lou. Que me encanta el nombre. Ya es bonito. Me gusta Mary Lou. Bueno, Todos tienen nombres así modernillos. sí, te lo compro. De esta forma volvieron a ser 7 niños en casa, ¿no? Porque aunque en total tuvieron 8 hijos, claro, recordad que uno de ellos murió cuando tenía solo 6 añitos, Ya. pobriño.
Vale, pues cuando esa niña, Mary Lou, nació, se vino un poco el drama, ¿no? Digamos. Porque Charlie empezó a comportarse de una forma un poco extraña. O sea, como que se quedaba fijado con determinados pensamientos intrusivos, como un poco autodestructivos, como que era una persona de mierda, o que la vida era horrible, o que odiaba a todo ser humano que le rodeaba. Puede parecer que estoy hablando de mí, ¿no? Cada vez pero cada vez que me suena la alarma por la mañana a las 7 de la mañana, pero no os despistéis, sigo hablando de Charlie. Y tendría depresión. Bueno, ya llegaremos a eso. Claro, tampoco te estoy pidiendo que lo diagnostiques, ¿no? No, pero... No creo que sea tu labor. Ese punto número 1. Y punto número 2, no era depresión exactamente lo que tenía. Digamos. Vale. Voy a ser un poquito misterioso como lo era Charlie. Qué misterioso era. Era Kim Possible él. El caso es que todos estos pensamientos intrusivos, ¿no? Venían un poquito... Bueno, por varios factores. Pero uno de ellos era porque tenía fuertes dolores de cabeza en esa época. Y además insomnio. Claro, el drama es ¿por qué tenía esos fuertes dolores de cabeza? Ya llegaremos a ello. Es que el dolor fuerte de cabeza es horrible. Es horrible. Y eso que yo no tengo migrañas que yo sepa, pero cuando me da un dolor fuerte, sufres. Y es que, ojo, e insomnio a la vez. Tú imagínate no dormir y encima cuando no duermes, ¡pum! Dolor de cabeza. Wow. Dios, es que siento que está relacionado. Yo cuando Sí. no duermo, me duele la cabeza después. Sin duda alguna. Así que bueno, el caso es que estaba todo el día ese chiquito, ¿no? Un poco en modo zombie. Que no os dé pena. Solo os digo Vale, eso. vale. Siento que a veces nos creemos un poco de todo, en plan psicólogos, médicos, aquí hablando de cosas todo. que no tenemos ni idea. Efectivamente, somos el Chocas. Sí, me parece como una comparación perfecta. Perfecta, ¿no? La cosa llegó a como a un punto tan preocupante, el del momento de dolor de cabeza, quiero decir, que Charlie decidió coger un camino que nadie vio venir. Ir al médico. Ah, sí. Dijo, voy a ir al médico. Bien. Bien. ¿Es muy verdad? bien. Sí, te lo juro. Ah, Fue a ver a su terapeuta en Highwell. No. Pero habría hecho bien de haberlo Sí. hecho. No, el caso es que fue a un médico, a su médico de cabecera. Si es que tal cosa existe en Estados Unidos, que lo dudo, ¿no? Porque claro, como no tiene seguridad social. El caso, ¿no? Es que fue allí como para ver si le solucionaban el momento migrañas y el momento insomnio. Vale, pues no se sabe muy bien lo que este médico le recetó o le dijo o lo que fuera, ¿no? Porque no hay un registro en ningún sitio, en plan, como que no hay un registro en la historia clínica. Pero teniendo en cuenta el futuro de la historia, ya os adelanto que este médico, bueno, pudo haber estado un poquito más inspirado, la verdad, a la hora de hacer su trabajo. O sea, muy efectivo no debió de ser, me parece a mí. Vale, a ver bueno, qué me espera. No nos adelantemos. De repente llegó diciembre, ojo, mes en el que estamos actualmente. Vale, por eso es un especial de Navidad. Más aún. Nos vamos a meter más aún en el especial de Navidad en el futuro, pero de momento es diciembre. Vale. Diciembre de 1929. Y Charlie le hizo una proposición indecente a su mujer Fanny. Bueno, como un poco extraña esta proposición. Le dijo que le encantaría que toda la familia fuera a un fotógrafo profesional a sacarse pues como unas foticos así de retrato familiar. Vale, creo que me suena. Imposible. Nada, puede ser. Y claro, pensad que estamos hablando del año 1929. Te quiero decir, de una familia además que vivía en un pueblo remoto, súper pequeño. Te quiero decir, no era nada común sacarse fotos así en general. Bueno, ni cuando éramos nosotros pequeños tampoco tanto, porque necesitabas tu cámara, tus 20 minutos para preparar la foto, porque claro, decir va con patata carrete. para salir mal a propósito, Sí, en plan, ese tipo de cosas. Sí. Es que yo siento que te hacían decirlo para que salieras mal. Sí, y el resto no decía nada. Claro, en plan, digamos todos patata y todo el mundo patata y él. ¿Sabes? En plan, bueno, en fin. El caso es que no era nada común sacarse fotos así en general porque las fotos valían muchísimo dinero en esa época. Y más una sesión tipo así con toda la familia. Claro, exactamente. Pero como a la familia Lawson le iba tan bien en su plantación de tabaco, claro, ¿no? Pues Charlie decidió tirar el dinero por la ventana, en plan hacer así. Con el dinero. El real estate del siglo XIX. Efectivamente. Entiendo. Y Fanny estaba, claro, encantada con esta situation que le tocó vivir, porque en realidad no tenían ninguna foto, ¿no? Como ellos dos con sus 28 millones de hijos. Como que le parecía una buena inversión. Sí, dijo, sí, perfecto, Charlie, me parece perita esto. Ya.
Sí que es cierto que le pareció un poco raro que propusiera esto Charlie, ¿no? En concreto, porque, bueno, él era como un señor un poco tocho, como diríamos aquí en Galicia, ¿no? O sea, era una persona como muy poco cariñosa, que no era de hacer gestos que demuestren afecto así en general. Vale. Pero bueno, a Fanny le dio igual. Ella cegada por su fotico con 7 hijos, ¿no? Y para que nos hagamos una idea, esta foto costó lo que hoy en día costaría, que este dato me pareció increíble, que una familia de 4 personas hiciera un viaje desde España hasta Estados Unidos para ir a Disney World durante una semana con todos los gastos incluidos. Vuelos, hoteles, comidas. O sea, te quiero decir, miles de euros. Dios mío. Fuerte. Unas fotos. Una unidad de foto. Ah, claro. Guau, que no te daban como el book entero. No te daba. No era rollo como sesión de fotos de embarazo. Me parece una locura, pero entiendo que de aquellas los medios tenían que ser Claro. para llevar a cabo una foto. Es que se acababa de inventar la fotografía hacía muy poco realmente, ¿no? O sea, con cámaras ya profesionales, quiero decir. O sea, que no sé cuánto podían llevar, pero poco, entre comillas. Vale. Además, Charlie le exigió a su familia que no podían ir con la ropa hecha un circo. Hombre, a ver, normal. Dijo, no podéis ir como soléis ir por la vida. Hombre, pues me parece bien. Sí, a mí también. Llamarles mal vestidos porque no puedes ir tirado. No puedes. No puedes. puedes ir con tu Tenían como que chándal. comprarse todo ropa nueva. Les obligó, a comprarse todo ropa nueva que pagó él, Es evidentemente. que irías pero a bueno. Disneylandia con tu peor look. No. Ni con el mejor. Te comprarías uno. Claro, por supuestísimo. Ya. Vería toda mi ropa, ¿no? Y diría, es que estas 55 camisetas, ninguna es adecuada. Me voy a comprar la número 56, que es la que realmente me merezco llevar a Disney World. Que es la que realmente Disney World se merece ver de mí. Realmente. Bueno, el caso es que les obligó que tenían que comprarse todos ropa nueva para estar como lo más elegante posible dentro de sus posibilidades, ¿no? Para esa fotico que se quería sacar él para el Instagram de la época. Y diréis, ¿y por qué tanto interés en esa foto de repente, Charlie? Ya, es que sé que Claro. conozco este caso, pero no me acuerdo. Mejor. Sé que el dato de la foto es importante, pero Es ni muy siquiera me importante. acuerdo por qué. Mejor. Ya. Pero, es que claro, es lo bueno también de Sí. tener memoria a corto plazo. Genial, sí, Sí. porque así dices tú, bueno, es maravilloso porque Siempre puedo te escuchar sorprendes. la misma historia una y otra vez y siempre me va a parecer interesante. Siempre te sorprendes. Es que es lo bueno. De repente, ¡buah! Es que a mí me tiene pasado tantas veces cuando tú me cuentas una historia y yo, ¡ah! Cuéntame más. Y luego cuando terminas digo, pero si me la cuento el lunes. A mí me pasa un montón con las películas. A lo mejor me la acabo de ver y digo, ¡buah, qué película! Y espera un momento. Si yo esto me lo había visto. Ya. Y a lo mejor no me doy cuenta hasta el final. Mi novio se tiene dado cuenta en la última escena. A mí me pasa igual. Una vez vimos una película, la misma película, 3 veces. Las 3 veces yo ya la había visto, solo se la estaba poniendo a él para que la viera por primera vez, porque es un peliculón. Atrápame si puedes, concretamente. Y en la última escena, la segunda y la tercera vez, dijo, esta película yo ya la había visto. Y claro, yo ya no me acordaba. Y él no se dio cuenta hasta la última escena. Eso es maravilloso. Bueno, igual para mí no lo fue tanto. El caso, diréis, ¿por qué tanto interés en esta fotito, Charlie? Pues Charlie tenía, o sea, como que quería tener un último recuerdo de toda la familia junta, porque estaba a punto de hacer algo absolutamente terrible y quería tener un recuerdo en donde parecieran felices de alguna forma, aunque fuera hipócrita esto. Ya veréis cuál era el plan de Charlie. El caso es que allí se fueron Charlie y Fanny a principios de diciembre para sacarse pues, su fotito con sus 7 hijos que se llamaban Marie, Arthur, Carrie, Mabel, James, Raymond y por supuestísimo nuestra favorita, Marilú, que Marilú lo es todo para mí. Y todos tenían entre 17 años, quiero decir que tenía Marie y 4 meses que tenía Marilú. Vale. Vale, pues unos días después de esa foto llegó... ¿Qué día llegó? El 25 de diciembre. Ah, vale. Fum. 25 de diciembre, tiene sentido. Claro, porque ¿qué es esto? Un especial de Navidad. Y yo, claro, pues tengo que traer un caso que haya ocurrido justo el día de Navidad, ¿no? Para que no se me pueda a mí echar en cara nada. Para que sea aún más duro. Genial, También, oye. bueno, sí, eso también es verdad. Bueno, pues ese día, el 25 de diciembre de 1929, había nevado muchísimo en el pueblo este en el que vivían, que ya no recuerdo el nombre, ¿no? Pero no sé cuántos.
Y, Suena a pueblo de nevar. Sí, suena a pueblo. Es que Carolina del Norte, claro, fijo, en Ya. Carolina del Sur no ocurre. Ha de ser Ha de ser la mala. la mala, ha de ser la del sur, ¿eh? Sí, Claro, porque no había pensado en que en el sur fijo no nieva. ya. Y eso, si nieva, ya gana Carolina del Norte. Bueno, pues en la Carolina buena había nevado en ese pueblo, ¿no? Entonces, claro, allí, pues en donde vivía la familia Lawson, tenían como 1 metro de capa de nieve. Entonces, claro, realmente como que no se podían mover mucho. Vale, pues con esta info en mente voy a pasar a contaros todo lo que ocurrió ese día de Navidad. Ay, qué miedo. Marie, la hija de 17 años de Charlie, fue la primera en despertarse en casa porque quería hacer como una especie de pastel, así como con pasas típico de la zona, similar al roscón de Reyes que tenemos aquí en España. Vale, como Así- que se llevaba eso Sí. el día de Navidad. Se llevaba, como que se levantaban las mujeres en esa época, iban a la cocina, Las mujeres, obviamente. por supuestísimo, y hacían un pastel de pasas. Bueno, pues, ¿qué Sí, le, porque qué le voy a si hacer? entraba un hombre en la cocina le daba alergia. Le daba cáncer. Le daba urticaria, Hombre, le picaba todo el melanoma cuerpo. automáticamente. Le Ya. salía aquí un lunar así negro como azabache, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurría. Yo no puedo controlar los acontecimientos históricos que habéis forjado vosotros como humanidad. Ya, es verdad. Así que nada, pues el caso es que Marie, como se había levantado para hacer este roscón, se encerró en la cocina un poco a su movida, ¿no? Sin ser consciente de que Charlie se había levantado casi a la vez que ella. Se levantó como unos minutos después de que se Bueno, levantara su no hija. pasaba nada. No pasaba nada. Pero Charlie, en vez de ayudar a su hija María a cocinar, que por supuestísimo es que ni se lo olió, por la cocina, se fue de casa sin que nadie lo escuchara. ¿Y a dónde se fue Charlie? Pues al granero que tenían en la finca, ¿no? En donde almacenaban pues todo el tabaco que generaban y tal, ¿no? Como la planta de tabaco, quiero decir. No cigarrillos allí de repente de Marlboro, acumulados uno encima del otro. Y se fue a este granero porque, como había nevado tanto, sabía que sus hijas Carrie y Mabel, que tenían 12 y 7 años respectivamente, irían a ver a sus tíos que estaban como en la otra punta del pueblo, ¿no? Un poco como para asegurarse de que estaban bien, porque ya eran mayores y tal. Y Carrie y Mabel como que tenían un poco este rol de ser las que cuidaban siempre de sus tíos y que iban a verlos y tal y cual. Es como que tenían esa función familiar adjudicada. El rol de cuidadoras. Efectivamente. Y como Charlie sabía esto, se fue al granero que os comentaba antes, porque Carrie y Mabel tendrían que pasar por delante del granero para ir hasta casa de sus tíos. En plan, como que coincidía de camino. Vale, pues Charlie esperó horas. Le dio absolutamente igual cuánto tiempo tendría que esperar. Y por la tarde, y él se fue para allí, imagínate, a las 10 de la mañana. Llegó el momento en el que Carrie y Mabel pasaron efectivamente por delante del granero. Vale, pues entonces en cuanto las vio pasar, Charlie cogió la escopeta que tenía escondida en el granero y disparó por la espalda a sus 2 hijas Carrie y Mabel. Y claro, murieron al instante. Pero por si acaso, por si cabía la duda, se acercó para darles como varias patadas en la cabeza a las 2 niñas, como para asegurarse de que estaban muertas. 12 y 7 años. No lo entiendo. Y eran tus hijas. Es que no lo entiendo, no entiendo cómo crías a unas niñas, les das de comer, estás con ellas. Vale, lo que sea criar en esa época Sí. para él, pero estás con ellas y tienes que, no quererlas de alguna sé, forma. un mínimo, aunque no sepas lo que es querer, algún sentimiento de aprecio solo por el tiempo que has compartido con ellas. Es que si no, no lo entiendo, de yo verdad. no lo entiendo, has invertido tiempo, dinero, todo, Sí. y de repente las matas por la espalda. Sí. Y no un ataque de ira, porque es algo... A ver, no, pero Sí, no, por la cara y estuviste esperando Pero- pacientemente horas a hacerlo. Algo en pensándolo frío. claro, algo en frío. Es que eso no me cabe en la cabeza. Muy fuerte. Bueno, pues prepárate. Después de eso, las cogió a las 2 y las metió en el silo del granero, en donde tenían almacenado como todo el tabaco. No sé si se dice silo, la palabra silo, quiero decir. Sí, castellano, sí que se dice... Ah, claro. No, en A gallego lo ya mejor sé que está sí. en gallego. O sea, en Galicia se le llama silo. Ya. Pero, claro, yo no sé. ¿Te Bueno, puedes creer que aprendí esa palabra este año? ¿en serio? Sí, me la enseñó un ¿Cómo se niño de nota que 3 eres de años. ciudad, Me la eh? enseñó un niño de 3 años. Dime que, Y yo- que no tienes aldea sin decirme que no tienes aldea. Y yo, ¿qué será asilo? Y como le llamaba así a lo de la granja, dije, pues se lo estará inventando, tiene 3 años. Y dices, sí. Y no. ¿Y tú qué querías decir si no? Y te, silo. Bueno, pues, ¿qué os voy a decir, no? Un sitio en donde se almacenan este tipo de mierdas. Además, bastante literalmente, ¿no?
El caso es que las metió allí, como el granero, ¿no? A sus 2 hijas. Pero es como una especie de montón de paja, entiendo. No exactamente. Es que, claro, el silo en Galicia es en donde se almacena, por ejemplo, la mierda de vaca. Para ¿Cómo luego se le llama? el purín, claro. No, sí, el pero purín. tiene otro nombre. No sé, No me estiércol. sale. El estiércol. Bueno, es lo mismo, pero sí, claro, es donde se almacena eso para luego pues tirarlo por allí por la huerta para abonar, ¿no? Sí. Pues eso es un silo. Ya. Bueno, pues allí metió a las 2 hijas. Vale, pues o sea, las metió como dentro, ¿no? Ay, Dios, los Claro. cuerpos allí. Sí, metió los 2 cuerpos allí como para esconderlos. Y para que a lo mejor se camuflase el olor. No sé, porque claro, no sé si había mierda de vaca o no. Yo creo que no. Yo creo que Pero había... a lo mejor un olor fuerte. Puede ser. Aunque fuese a granero. Sí, de algo fermentado. Sí, puede ser. No lo sé. El caso es que después de eso recargó la escopeta, porque claro, no se queda aquí la cosa, y se fue hacia la casa de la familia Lawson, ¿no? En donde estaría el resto de la familia. Allí se encontró en el porche de la casa a su mujer, a Fanny, que había salido afuera porque escuchó de lejos el sonido de los disparos de escopeta. Y aunque sí que es verdad que no reconoció en ese momento de qué era ese sonido, pues simplemente como que le llamó la atención y por eso había salido al porche. Dijo, uy, ¿qué será eso? Ese ruido que suena. Sí, escuchó un ruido fuerte. Claro, un relámpago, ¿sabes? Pues como que salió. Pero no sabía lo que era. Claro. A ver, allí en Estados Unidos pasa mucho también. Sí, eso es verdad. Que se camufla con cualquier cosa, un tiro. Es que claro, un disparo. Sí. El número 25 de hoy lunes, ¿sabes? Y en cuanto Charlie la tuvo justo enfrente, sacó la escopeta y le disparó a Fanny 2 veces para asegurarse de que estaba muerta. Pero en este caso, en vez de recoger su cadáver y guardarlo como había hecho con Carrie y con Mabel, sabía que había hecho muchísimo ruido justo delante de la puerta de su casa, ¿sabes? Así que simplemente esquivó el cadáver ¿sabes? Con el pie. El cadáver de su mujer Fanny, ¿sabes? Y entró dentro de la casa para que el resto de sus hijos no tuvieran tiempo de escapar. Dios. Y en cuanto Charlie entró por la puerta, su hija Marie, que estaba en la cocina, ¿no? De 17 años, y que lo había escuchado todo, obviamente, se puso a gritar del miedo, así que sin dudarlo ni un solo segundo, Charlie cogió la escopeta y le disparó en el pecho para que dejara de gritar y dejara de alertar al resto de hijos. Pero la cosa no se iba a quedar así, porque James y Raymond, que tenían 4 y 2 años respectivamente, casi eran los más pequeños de la familia, escucharon todo lo que había pasado y fueron súper inteligentes y se escondieron como de su padre porque sabían que estaba pasando algo malo a pesar de que eran tan pequeños. Porque a lo mejor nunca fue buen padre. Seguramente. Pero por desgracia dio absolutamente igual porque Charlie estuvo un rato buscándolos, pero bastante rato, como 1 hora, hasta que los encontró y los mató a golpes con la culata de la escopeta. Pensé que se iban a salvar. Yo también cuando estaba leyendo el caso, pero no. Vale, pues llegados a este punto todavía quedarían con vida 2 personas en la familia. Mary Lou, nuestra favorita, ¿no? Que era el bebé de 4 meses, y Arthur, que era el hijo más mayor y tenía 16 años. O sea, Marie era mayor porque tenía 17, pero Arthur era el mayor dentro de los chicos, quiero decir, ¿no? Vale, pues con esto en mente, Charlie fue a la cuna en la que estaba Mary Lou durmiendo y le golpeó con la culata de la escopeta varias veces hasta que Mary Lou dejó de respirar. Dios mío. Después de esto, Charlie cogió los 5 cadáveres de Marie, James, Raymond, Mary Lou y su mujer Fanny y se los llevó al silo del granero, en donde también estaban los cadáveres de sus otras 2 hijas. Y, bueno, como que juntó a todos allí. Solo quedaba con vida Arthur. Y curiosamente, Charlie no lo podía matar en ese momento porque por la mañana de ese mismo día, del 25 de diciembre, Charlie le había pedido a Arthur que fuera andando al pueblo de al lado, que estaba como a horas de distancia, a comprar munición para cazar conejos. Y diréis, oye, qué majo Charlie, que quiso que Arthur sobreviviera y por eso lo mandó marcharse, ¿no? No. Claro, no. Se le olvidó que iba a matar a toda su familia. No, vas a flipar con el motivo. La cosa es que Arthur tenía ya 16 años y era un chico como bastante grande, bastante corpulento ya. Y además, como llevaba toda la vida ayudando a su familia en la plantación de tabaco, pues quieras que no, pues estaba muy musculado, claro, muy fuerte. Así que Charlie le mandó irse porque Arthur era el único que podría hacerle frente y defenderse. Por cobarde. Sí. A lo mejor por eso también quiso pillar a sus hijas desprevenidas al principio. Por supuestísimo. Que ya hace por si falta alguien ser venía en su pringao. contra. Claro. Que a ver, no... alguien que mata a un bebé. Exacto. Que a ver, esto no tiene confirmación oficial, obviamente, ya. ¿no? Porque no se le preguntó a Charlie sobre ello.
Pero, y él nunca lo reconoció al menos, pero tiene todo el sentido del mundo porque además en cuanto Arthur volvió a la casa, Charlie ya se había ido, se había como escapado, precisamente para no tener que enfrentarse a él cuando descubriera lo que le había hecho a la familia. Y bueno, os podéis imaginar, claro, lo muchísimo que flipó Arthur cuando llegó a casa y vio pues todo ese percal, ¿no? Que Y toda fue su el familia único que estaba se muerta. salvó. El único. Y mientras esto sucedía, mientras llegaba Arthur y descubría todo, Charlie se fue a un bosque cercano con sus 2 perros y sus armas, todas las que tenía, ¿no? Como para protegerse en caso de que lo persiguiera la policía o su hijo Arthur. Por eso te digo que la teoría tiene todo el sentido del mundo. Después se lavó en un río, ¿no? Como para deshacerse de toda la sangre de la familia y se puso, este dato me pareció curiosísimo, a dar vueltas durante 3 horas alrededor de un árbol. O sea, durante 3 horas, durante 3 horas dando vueltas alrededor de un árbol, como pensando en cuál sería su próximo movimiento. Todo esto mientras la policía llegaba a casa de la familia Lawson y claro, porque fueron avisados por Arthur, obviamente, ¿no? Vale, pues la policía estaba por la casa analizando un poco la escena del crimen y tal, cuando de repente, ¡pum!, escucharon un disparo. Y a ver, por la zona había mucha caza, ¿no? Entonces en principio no debería de llamarles mucho la atención. Además, pensad que estamos hablando, claro, de disparos unidos. 25 disparos al día, ¿no? Como comentamos antes. Pero claro, en este contexto de, oye, pues hay un asesinato masivo hace 10 minutos, pues el momento de disparo sí que les llama la atención. Así que la policía salió corriendo de la casa y se fue directa al bosque desde el que se había escuchado ese disparo. Se suicidó. Sí, efectivamente. Cuando llegaron allí, vieron tirado en el suelo, en medio del bosque, a Charlie, que se acaba de pegar... La única parte de la historia que me gusta. Sí, se acaba de pegar un tiro en la cabeza con la escopeta. Bueno, en realidad no, porque era mejor que viviese. Sí. Que se fuera a la cárcel y pagara por sus delitos. O sea, en esas 3 horas en las que Charlie estuvo dando vueltas y más vueltas alrededor de un árbol, pensando en qué iba a hacer, llegó a la conclusión de que la mejor salida para esa situación era pegarse un tiro y punch. Y quiso, antes de dispararse, escribir un par de hojas, como en un par de hojas que tenía por allí en los bolsillos, algún mensaje que dejara a quien encontrara su cadáver. Pero quería llamar la atención. Sí, pero es que estos mensajes como que no tenían nada de sentido. O sea, solo había 2 frases y eran las siguientes. Los problemas pueden traer puntos suspensivos, ¿no? Y nadie a quien culpar. ¿Qué coño significa eso? ¿Qué nos estás queriendo decir exactamente, Charlie, no? No tenía ningún tipo de sentido. Ya. Y bueno, nada, después de eso la policía y los vecinos ayudaron a mover todos los cadáveres, ¿no? Que eran 8 en total, hasta los coches fúnebres, porque claro, estaba tan nevado todo que no podían pasar hasta la casa de los Lawson. Y una cosa curiosa es que el encargado de hacer la autopsia fue el mismo médico que había atendido a Charlie hacía unos meses por los dolores fuertes de cabeza. Pero no encontró nada en el cuerpo de Charlie que explicara lo que había pasado. Porque bueno, como que al principio se rumoreaba, él se había dado un golpe muy fuerte en la cabeza hacía unos meses y se rumoreaba que podría tener algo que ver con ese golpe, como que algo había cambiado en él, o que tenía un tumor cerebral que le estaba provocando esa clase de comportamientos, cualquier cosa así. Pero no porque le hicieron una autopsia y no vieron nada extraño que explicara ese comportamiento en su cerebro ni nada. Lo único que sí que se vio es que tenía el cerebro un poco más pequeño de lo normal, como que no estaba completamente desarrollado. Lo cual podría indicar que tenía un coeficiente intelectual un poco más justito que la normalidad. Pero teniendo en cuenta lo que os conté al principio de esta historia, ¿no? Del momento endogamia y tal, pues como que era bastante habitual en familias endogámicas que, bueno, pues que no estén completamente desarrollados cerebralmente hablando por alguna malformación o whatever, ¿no? Pero sea como sea, esta movida del cerebro tampoco explicaba nada de los asesinatos. Pues bueno, es una persona que igual no está desarrollada cerebralmente hablando, pero se queda ahí la cosa. No, eso no te convierte en malo, para que me entiendas, ¿no? Ya, es que no va a tener sentido nunca su explicación. No lo tiene. Bueno, no, pero hay una teoría muy desarrollada al respecto que ya entenderéis. En fin, el 27 de diciembre, ya lo explico luego, se llevó a cabo el entierro de toda la familia Lawson, ¿no? Al cual obviamente fue Arthur, el único superviviente de la familia, y que ahora se había quedado huérfano con solo 16 añitos. Vale, pues con lo siguiente que os voy a contar, es que solo vais a flipar. Resulta que después del entierro, claro, Arthur era demasiado pequeño como para tener la propiedad de la casa, ¿no? Entonces, como que la heredó, digamos, la familia de Charlie, en este caso.
Vale, pues se generó muchísimo revuelo en los pueblos cercanos y tal por todo este tema de los asesinatos de la familia Lawson. Vale, pues el hermano de Charlie, que se llamaba Marion Lawson, como 2 o 3 semanas después de que ocurrieran todos los asesinatos, 2 o 3 semanas después, decidió organizar tours por la casa cobrando dinero a la gente que quisiera hacer el tour por dentro de la casa. O sea, básicamente montó un negocio con los asesinatos que había cometido su propio hermano. Y encima solo 2 semanas después de que ocurrieran todos los hechos, que estaba aún muy reciente, ¿no? Además, para que todo fuera mucho más turbio para los turistas, ¿no? Entre comillas, dejó toda la casa tal y como se la había encontrado la policía, ¿no? Con el pastel de Marie de pasas allí en la cocina sin tocar, con las manchas de sangre por las paredes. Dios mío. Súper heavy. Me daba todo exactamente igual. Le daba igual. Además, los visitantes se llevaban como una foto de recuerdo con cada ticket que pagaran, sacado por un fotógrafo profesional que tenían contratado el hermano de Charlie para la ocasión. O sea, hola, repito, todo esto no ocurrió un año después de los asesinatos, se fue 2 semanas después, que ya habría sido suficientemente turbio, ocurriera cuando ocurriera. Sí. Pero oye, a ver, no sé. Además, hizo miles de dólares con este negocio, ¿no? Porque por esa casa pasaron decenas de miles de personas a lo largo de todos los años que duró este momento tour turístico. Y cuando la gente criticó al hermano de Charlie por hacer esto, él dijo que era todo para mantener a Arthur, ¿no? Que claro, se había quedado huérfano y era para pagar los entierros de todos, que fueron muchos entierros, pero obviamente hizo muchísimo más dinero del que dedicó a todas estas cosas. Y bueno, en cuanto al móvil del crimen, por fin lo voy a desvelar, pero, o sea, realmente nunca quedó del todo claro, pero hay una teoría bastante desarrollada, y es que Charlie abusaba sexualmente de su hija Marie de 17 años. Ay, Dios mío. O sea, la cosa es que Fanny había hablado con una de sus cuñadas, o sea, una de las hermanas de Charlie, te quiero decir, 2 años antes de los asesinatos, para decirle que estaba preocupada porque creía que Charlie mantenía una relación incestuosa con su hija Marie. Madre mía. Y esto sumado a que una de las primas de Marie contó que Marie le había dicho que su padre la había violado varias veces, pues como que no es un rumor sin fundamento, ¿no? Ya. Sino que es algo bastante creíble en realidad. Además, parece ser que a Marie no le bajó la regla en los últimos 3 meses antes de los asesinatos. Y Fanny esto lo sabía, o sea, la madre. Porque No. porque se lo había comentado a su cuñada. Entonces su cuñada también lo contó, ¿no? En plan, oye, creíamos que Marie estaba embarazada. Así que la teoría más probable, y que yo creo que es bastante fidedigna, lo que pasa es que, claro, nunca lo sabremos porque él se suicidó, ¿no? Pero es que Charlie violó a Marie, Marie se quedó embarazada de él, de su propio padre, y cuando Charlie se enteró, decidió matar a toda la familia para que no se enteraran de lo que había hecho nadie, ¿no? Y bueno, en cuanto a Arthur, la verdad que tuvo una vida súper infeliz después de todo lo que le había ocurrido a su familia. Se volvió alcohólico a los pocos años y cuando se hizo mayor pudo recuperar el control de la casa familiar, ¿no? Y entonces frenó como todo el momento turístico de la casa, pero gastó todo el dinero que tenía en alcohol y al final tuvo que vender la casa familiar por un montón de deudas que fue acumulando con los años. Y a los 32 años, o sea, súper joven, murió al estrellarse con su coche estando borracho. Y bueno, aquí termina mi historia. A ver, yo creo que es lo que comentamos un poco muchas veces, que al final sobrevives a esto y no es sobrevivir. O sea, es sobrevivir, pero no es vivir realmente, porque estás condenado a tener una vida horrible. Una vida terrible. Sobre todo si no sabes salir de ahí, porque puedes tener eso, pues problemas con el alcohol, refugiarte en la bebida o en las drogas o en cualquier cosa, o irte mal porque ya tienes problemas que nunca consigues superar. No, claro, es que, y encima enterándote de esa teoría bastante desarrollada de que, oye, pues tu padre dejó embarazada a tu hermana y la mató por ello y demás. Muy fuerte. Sí, no, y que tuviste que vivir con un padre horrible, te enteraste de eso y encima tu tío hizo todo eso con tu casa. Sí, exactamente. Muy fuerte, muy fuerte. En fin, y cuando quieras, es tu turno. Dios, me quedé traumatizada. Vale, pues voy a pasar a contar mi historia. Romina Celeste Núñez nació en Asunción, en Paraguay, en 1990. Ya vamos a un caso un poquito más actual. Vale. Pero ella nació en el 90. Obviamente no ocurrió aquí. Romina creció en una familia con pocos recursos.
con su familia y sobre todo con su madre Miriam, que tenían una relación mucho más estrecha, porque no se sabe mucho de su padre. Era más cercana con su madre. Vale. Y con solo 18 años se quedó embarazada de Christian, que era su primer novio. Lo que pasa es que este chico se quiso hacer un poquito el loquito. Se hizo el avión. Se hizo el avión y no se quiso hacer cargo del niño, por lo que Romina le tocó cuidarlo solo. Que a este niño le llamó Lucas. Ay, me encanta. Qué riquiño. Era una chica jovencita que soñaba con abrirse camino, con encontrar un lugar donde pudiese prosperar y enviar apoyo a su familia. Porque desde muy temprano tenía claro que quería ofrecerle a este niño que acaba de tener un futuro mejor. Y como que esto la acompañó cuando decidió emigrar. Lo que pasa es que en su país no estaba bien, Ya. entonces decidió irse. Paraguay no estaba lo suficientemente guay. Eso es, justo. Lo que pasa es que tenía suerte porque tenía parte de su familia en Madrid. Así que se fue con ella. Qué bien. Por esa parte como que Sí. tenía todo un poco medio resuelto. El problema fue que no encontraba trabajo fácil. Y aquí es cuando decide dedicarse a la prostitución. En España ya. Sí, en Vale. Madrid. O sea que no desbloqueamos Paraguay en el Crimimundi. No. Por desgracia. Bueno, en el futuro yo ya tengo reservado uno de Paraguay. Entonces no Vale. pasa nada. Bueno, el caso es que también tuvo otros trabajos distintos, aparte de la prostitución, si es que esto le podemos llamar trabajo. No lo podemos llamar trabajo. Claro. Pero la verdad es que no tenía nada estable. Entonces, bueno, resulta que el llegar a España no había sido nada fácil para ella. Pero bueno, ella tenía como esa ilusión. Como las personas que llegan pues en busca de buscar oportunidades. Y entonces pues iba entre trabajo y trabajo. Y así pues iba como manteniendo la vida esta en plan de trabajo y trabajo. Y además el contacto con toda su familia Vale. de Paraguay. Ya, claro. Pues se llamaba, se mandaban mensajes, como que realmente siempre estaba en contacto con esa vida que seguía al otro lado del océano. Ya. Bueno, pues entre todo esto, Romina conoció a otro hombre, aparte de su primer novio. Vale. Y al principio, como siempre, todo parece muy bonito. Cuánto dolor hay. Escuchad sus palabras. Dolor tras dolor tras dolor en cada sílaba. Yo solo aviso a la gente, ¿vale? De la realidad del mundo. El caso es que Romina se volvió a quedar embarazada de su segundo hijo aquí en España. Qué mal, porque a ver, mal. Te has quedado embarazada. No, eso bien, pero otra vez. Pues no, quizás no debería de haber pasado. Hijo repe. Sí. Y claro, ¿qué pasó? Que este hombre también pasó de ella y de su hijo. Jolín. Claro, es que encima no era solo pasar de ella, era pasar del hijo, en plan, se desentendieron. Ya. Tanto su primer novio, que bueno, es tu primer novio, entonces no te lo esperas, que desaparezca. Ya. Pero este también otra vez. Ella, el segundo sí que va a desaparecer. Y de repente, ¡pum!, desapareció. Claro, era como un truco de magia Ya. para que se fueran. A Sí. lo mejor quería dejarlo y dijo, ya sé, hijos. Me quedo embarazada. Sí, es el mejor truco para que un hombre Ya, desaparezca. lo que pasa es que sí que es verdad que en su caso era verdad. Claro. Bueno, el caso es que no podía más con tanto fracaso amoroso. Que ya digo, una vez vale, pero dos ya me parece abusar. Bueno, el caso es que esto la destrozó. No tengo nada que decir. Claro, ya que criticando. Pero como que se dio cuenta que había vivido como una situación parecida 2 veces y esta vez encima estaba lejos de su país. Ya. Por lo que todo se le hacía más cuesta arriba. A ver, normal. Pobriña. Y si no tenía suficientes desgracias, Romina fue al hospital un día porque se encontraba mal. Y le dicen que tiene cáncer de colon. Ay, Dios, pobriña. Encima súper joven. Sí, que mira qué raro. Qué fuerte. Ya. Por lo que tuvo que empezar con el proceso de quimioterapia. Y claro, Romina tenía un bebé y un cáncer que, aunque se lo habían pillado a tiempo, realmente estaba sufriendo todas las consecuencias de la quimioterapia. Claro. Y encima tenía una gran inestabilidad económica, recordemos, de trabajo y trabajo, y le habían vuelto a romper el corazón. Ya. A ver, sí que es verdad que igual, en cuanto a gravedad de problemáticas, este era el menos grave. Creo que gana cáncer. Bueno, esa es tu opinión. No, a ver, con todo lo que tenía, este era el menor de sus problemas, eso Sí. es verdad.
Pero Romina era una chica bastante fuerte y a pesar de estar pasando un momento duro y caer en una casi depresión porque estaba como rozando el limbo ahí de la depresión. Sí, bailaba la conga con su salud mental. Exacto. Pero a ella le volvió a crecer el pelo, encontró una pequeña estabilidad para su hijo y pudo salir adelante poco a poco, como que se fue recuperando de este cáncer. ¿Cómo pudo salir exactamente adelante? ¿Cómo? Poco a poco, ¿quieres decir? El caso es que con todo esto empezó a salir y hizo un grupito de amigas. Bueno, pues pasaba el tiempo con ellas, se iba a beberse unas aguas con misterio. Claro. Y un día de fiesta... Y a gritar, que es lo que yo haría. No, eso no con lo sus hacía. amigas. No. Cuando empieza a sonar Bad Gyal, por ejemplo. No. Fijo la hacía. No. Tú no, pero porque tú eres muy aburrida. Bueno, el caso es que un día de fiesta conoció a un hombre llamado Raúl. Vale. Y le cantó As de Corazones. Sí. Y se quedó impactada. Porque como que este hombre era diferente a todo lo que había conocido. Y empezó una relación con él que avanzó muy rápido. Este hombre era ingeniero industrial y tenía muy buena profesión y, por lo tanto, muy buen sueldo. Ya. Él tenía 41 años y ella 27, que en realidad se llevaban bastantes años. Sí, pero bueno, como que siento que no es problemático a esas edades. A ver, en esa no es muy problemático. Vale. Pues Raúl, igual que ella, también era padre de 2 hijos y además había estado casado. Pero en ese momento estaba divorciado, ya que, bueno, suponemos que su matrimonio no había ido a la perfección, si no, no estaría Eso es verdad. divorciado. Y bueno, la trataba de una forma increíble. Por eso era como el hombre perfecto para ella. Porque había conocido a toda la chusma y de repente apareció esta persona que flipaba. Me vas a contar un caso de love bombing. Es que lo tengo tan claro. Bueno, voy por partes. El caso Espero es que no sea literal lo de love bombing. No. El caso es que nunca antes la habían tratado ningún hombre tan bien. Porque él estaba todo el rato atento de que ella estuviese bien, se preocupaba, quería verla todo el tiempo. Oye, ¿cuándo nos vemos? Tengo 5 minutos. Ya. ¿Quieres que nos veamos? Y decía, no puede ser. Me están haciendo caso. Sí. Ya. En plan, había fútbol. No me están tratando mal. Sí. Era en plan, había fútbol. Y él decía, pero prefiero verte a ti. Y ella, no puede ser. No me lo creo. No me lo creo. Claro. No se quedaba jugando juguitos por la noche con sus amigos. Y ella, el hombre perfecto. Claro, entonces él dijo, tengo una cosa que confesarte, soy gay. Claro. Ojalá. Ya. Es que claro, la línea para que sea el hombre perfecto, bueno. Sí, tienes que... es un equilibrio, Sí. Tan fino entre un poquito de homosexualidad, pero no lo suficiente. Sí. Bueno, el caso es que en amor, como le había ido fatal, esto le impresionó. Porque además, para él, los hijos tampoco eran un problema y además se entendía la situación tan dura que ella había vivido con su enfermedad y estando tan lejos de su país. Y era como que veía esperanza en esta relación. Ya. Que veía que ella por fin podía construir una familia, que en realidad era lo que quería, y tener un nuevo hogar donde estabilizarse y hacer las cosas bien. Porque al final ella también estaba, aunque tenía parte de su familia en Madrid, bueno, tampoco es que estuviese su familia la que tú has creado. Bueno, tu madre, ¿sabes? Gente realmente cercana. Era como familia, bueno, sí, cercana, pero no tu familia o tus amistades de siempre. El caso es que llegó el momento esperado de Romina, cuando Raúl le propuso matrimonio. Y ella dijo que sí, obviamente. No, y ella, no quiero. Bueno, el caso es que a los pocos meses, en agosto de 2018, para que te ubiques en fechas, se casaron. Y para ello... Hace súper poco. Sí. Es que es un caso bastante reciente. Para ella eso significaba la estabilidad y un paso adelante, upadance, y la posibilidad de asentarse de verdad, porque tenía bastantes sueños de estabilidad, un hogar tranquilo, juntar otra vez a su familia. Recordemos que tenía un hijo allí en Paraguay, tenía otro en España. Y Raúl no solo quiso casarse, sino que le hizo una propuesta. Porque él estaba tan loco de amor como Romina y le pidió que se fuesen a vivir a Lanzarote, a una urbanización de lujo.
No entiendo muy bien esto, porque no encontré datos, pero como que quiso hacer una nueva vida allí. Vale, pues perfecto, llévame Dijo, a Lanzarote. vámonos a Lanzarote, a esta urbanización de lujo. De lujo. Yo es que no tengo absolutamente nada que negarme al respecto. Y allí que se fueron, pues Raúl, Romina y el bebé que había tenido Romina de este hombre que os había hablado antes. Se fueron a Costa Teguise. No sé si se dice así. Sí. Vale. Es una zona donde vive allí gente residente, pero gente también recién llegada de la península, migrantes latinoamericanos, británicos jubilados, trabajadores de hoteles, de restaurantes, como un poco... Sí. Mucho turisteo. Sí, mucho turisteo. Sí, como una zona un poco más de... Gentrificada. Sí, sí, exacto. Bueno, el caso, que Romina se movía como en este entorno donde la gente trabajaba mucho y descansaba poco. Y bueno, donde los horarios dependían también un poco de este turismo que había allí. Ya. Y el barrio era como una mezcla de apartamentos blancos, pequeñas tiendas de alimentación y supermercados. Sí. Cómo me gustan. Sí, sí. Bueno, el caso es que Romina era una chica súper sociable y con el tiempo pues fue metiéndose como en este ambiente y conociendo a gente allí, construyendo una rutina y sintiéndose un poquito más ubicada entre el mar y todas las calles de esta isla. Yo también estoy súper ubicado en ese entorno. Sí, en una urbanización de lujo, ¿por qué no? Y rodeada de mar, buen tiempo todo el año. Sí. ¿Dónde hay que firmar? Sí. El caso es que el 31 de diciembre Romina habla con su madre. Hacía poco la había ido a visitar a Paraguay y había dejado allí a su bebé para que se lo cuidase unos días mientras estaba en luna de miel, porque recordemos que hacía poco que se había casado con Raúl. Es verdad. Entonces, claro, Raúl le propuso, mira, dejas a tu hijo allí unos días y mientras nos vamos de luna de miel. Vale. Como que ese era el plan. Y a la vuelta, pues eso. Luego le dijo Raúl, te traes a los dos niños y vienen para aquí para Lanzarote, que era muy buena idea. Sí, en verdad, sí. Pasáis la luna de miel, os dejáis al niño, que podéis estar los dos solos, y a la vuelta te los traes a los dos y ya como que construimos nuestra familia aquí en Lanzarote. Me parece un plan perfecto. Sí, y la verdad todo parecía que marchaba genial. Y ahora nos situamos en este 31 de diciembre de 2018. Romina ese día habla con su familia de Paraguay para felicitarle el año, porque estamos en el día de fin de año. Claro. No, es que hay que Importante. justificar el por qué está incluido este caso en el especial de Navidad. Exacto. Y el caso es que su madre conocía muy bien a su hija, o sea, sabía cómo sonaba su voz cuando estaba cansada, cuando estaba triste, cómo haría una madre, ¿no? Y también sabía cuando algo estaba mal. Y esta vez pasó una cosa un poco extraña, porque sí que es verdad que les felicitó el año, pero después de eso no volvió a escribir. Había quedado de hablar con ella, pero no daba señales, y llega el día siguiente, el 1 de enero. Y Romina sigue sin contestar el teléfono. Y claro, era raro porque es un día en el que también estás manteniéndote en contacto con la familia cuando Sí. la tienes lejos. Sí que no es un miércoles cualquiera. Exacto. Y su madre empieza a preocuparse y llama a Raúl. Pero Raúl no contesta el teléfono, atención, hasta el día 7. Hasta después de Reyes. Ya. Raro. Muy raro. Sí, y Raúl le explica que el día de fin de año Romina le pidió 5.000 euros para comprarse un billete para irse a Paraguay, pero que como él no se lo quería dar, pues empezaron a discutir muchísimo y ella se fue de casa. Y también cuenta que Romina volvió a la noche y se llevó todas sus cosas y además le robó 200 euros. Dios, qué raro. Ya. Y le dice a la madre de Romina que esto lo suele hacer muy a menudo, que se enfada y que se va de casa. Y su madre es que no entendía nada. Entonces insistió tanto que tuvo que ir Raúl a denunciar. A la madre policía. decía, vete. Sí. Ya. Denunció obviamente la desaparición. Y aquí es cuando la policía se pone a buscar información de esta desaparición. El caso es que nadie con quien contactaban tenía noticias de Romina. Y su familia seguía insistiendo desde allí que no era normal en ella, que algo estaba mal. Entonces, bueno, lo primero que hicieron fue reconstruir los últimos días de Romina. Y empezaron por lo básico, pues haciendo entrevistas, llamadas, mirando los lugares donde solía estar, hablar con vecinos, como formar una línea temporal de lo que había pasado. Vale. Como para ubicarse. Sí. Lo que sí que tenían claro era que Romina no había salido de la isla por su cuenta, porque no había ningún registro de ningún viaje, ni mensajes, ni nada. O sea, que parecía más que se la hubiesen llevado a que ella se hubiese marchado por su propia cuenta.
Y claro, la policía sabía que en casos así el entorno más cercano es la clave, como decimos siempre. A veces parece que lo ha hecho un desconocido y justo es alguien... Es que casi siempre es alguien del entorno cercano. Exactamente. Nunca es un señor... Bueno, a ver, nunca no, pero la minoría de las veces. Exacto. Que siempre se piensa, ay Dios, un asesino. Ya, pues que a lo mejor ese asesino lo tienes más padre, cerca. Claro. Sí. Y claro, empezaron a investigar el entorno, a preguntar a su pareja, a su círculo inmediato y los pocos contactos que realmente tenía en la isla, que no eran muchos. ¿En qué isla? ¿La de las tentaciones? Sí, justo. Y aquí es cuando descubren que justo el día anterior a la boda, Romina había puesto una denuncia a Raúl porque le había dado una paliza. Por violencia de género. Sí. Vale. ¿Qué pasa? Que al final Raúl hizo presión y le acabó convenciendo de que no denunciase nada. Ya. Bueno, pues empezó a avanzar la investigación y los vecinos empezaron a recordar detalles. Y alguien mencionó que días antes habían visto a Raúl actuando como de forma nerviosa. Y alguien había recordado como un olor extraño que venía del piso de ellos. Y otro había escuchado ruidos poco habituales en un horario raro. Como que no se sabía lo que pasaba, pero parecía que algo había ocurrido en esa casa. Ya. Y la policía empezó a investigar más y a preguntarle directamente a Raúl. Y claro, las explicaciones de Raúl no es que fueran muy buenas. La verdad es que daba explicaciones vagas e inestables. Primero dijo que no sabía dónde estaba, luego que ella se había ido por su propia cuenta, como dando versiones contradictorias que no pasaban la prueba más básica de coherencia, ¿no? Ya. Entonces, la investigación comenzó a ampliar el círculo, a revisar cámaras, movimientos bancarios, llamadas telefónicas y pronto empezaron a encenderse todas las alarmas. Y aquí empezaron a entrevistar más detenidamente a Raúl. Ya, como que la policía ya tenía un poco la mosca detrás de la oreja. Sí. Le solía un poquito a doble K. Sí, exacto. Además, al entrevistar a la familia, esta contó que en una visita que había hecho a su familia a Paraguay, Romina había ido con un collarín y varios moratones. Y ella había dicho que se había caído. Y claro, esto en realidad era un poco ya sospechoso, porque justo tienes denuncias de violencia de género y apareces toda lastimada. Entonces, bueno, la policía registró el piso donde vivían y lo hicieron buscando huellas y restos e indicios. Y aquí fue cuando encontraron zonas limpiadas en exceso y bastantes incoherencias, y todo esto lo llevaron al laboratorio a analizar. Claro, realmente la policía necesitaba pruebas claras, aunque ya lo tuviese más o menos claro ellos, pero eso no vale con que, sospechamos de esta persona, la metemos en la cárcel. No, claro, necesitaban un poco pruebas más contundentes. Claro. Entonces, bueno, como habían encontrado esto, pues pudieron seguir investigando. Y aquí es cuando apareció algo que iba a cambiar toda la investigación. Resulta que apareció una pieza biológica encontrada en la costa. Y esta la analizaron. ¿En la costa? Sí, como en el mar. Ah, vale. No sé por qué estaba como bloqueado. ¿Qué será costa? Y le hicieron un análisis de ADN. Vale, pues lo que hasta entonces era una sospecha se transformó en una alarma total. Porque realmente esto era un resto biológico de Romina. No supe encontrar exactamente qué tipo de resto biológico, pero era una parte. Sí, un trocito pequeña. De piel, lo que sea, un dedo, una uña. Sí, exacto, y quizás mejor no saberlo. Lo que se supo es que los últimos días de Romina estuvieron marcados por el miedo y la violencia. O sea, realmente todo el rato eran discusiones y palizas. La relación ya iba fatal, discutían todo el rato, él le pegaba seguido y ella tenía muchísimo, muchísimo miedo. De hecho, antes de casarse incluso, había pasado lo de la denuncia esta. O sea, imagínate. O sea, la denuncia de violencia de género ya fue antes de casarse. Sí, ya. Exacto. Y ella había pedido ayuda en varias ocasiones y había ido al hospital, había hablado con la policía, pero realmente se encontraba como atrapada en ese deseo de, bueno, esta persona va a cambiar, bueno, lo voy a perdonar una vez más. Ya. Y claro, en realidad todas las peleas iban en aumento y cada vez él se volvía más y más agresivo. Y bueno, en el juicio quedó claro que el juicio que fue el 12 de agosto de 2018, la policía declaró en el juicio y contó que Romina
había sido asesinada en el piso donde estos dos vivían y que Raúl había sido el responsable de esto. Ya, o sea, como que quedó de alguna forma un poco probado. Sí, exacto. Y bueno, después del asesinato intentó ocultar el cuerpo y borrar todo rastro. ¿Qué hizo? Pues limpió toda la vivienda y además quemó este cadáver para poder tirar sus restos al mar. Claro, para deshacerse de las pruebas todas. Claro, por eso había encontrado la policía estos restos de ADN allí. Ya. Y claro, ahí ya estaban todas las pruebas clarísimas. Y en este juicio se expuso con detalle pues toda esta violencia que Romina había sufrido durante todo este tiempo. Y Raúl fue finalmente condenado a 15 años y 3 meses de cárcel, que fue condenado a 6 delitos: homicidio, maltrato habitual, 2 de lesiones por cargos de violencia machista y profanación del cadáver por haberlo quemado y tal, sí, claro. Exacto. Y bueno, por lo de la denuncia y todo eso. Ya. La denuncia falsa que había puesto cuando Romina había desaparecido. Y claro, realmente él estuvo diciendo durante 4 años enteros que era inocente. Siempre dijo que la había encontrado muerta en casa, allí donde vivían en Lanzarote, esa madrugada que la mató, el 1 de enero de 1900. Que no el 20. Sí. Bueno, allí donde vivían. Y que la había hecho desaparecer porque temía que lo culparan. Pero por fin, después de esos 4 años, reconoció que había sido él. Vale, o sea, llegó un punto en el que lo reconoció. Sí, y además tuvo que pagar un dinero a los hijos de Romina, aunque fuesen menores, para que les quedara con ellos. No, claro, es que al final los dejó huérfanos. Sí, y también un dinero a la madre de Romina, lógicamente, como compensación por lo que había hecho. Ya. Y bueno, al final esta condena reconoció su culpabilidad, pero tampoco pudo devolverle la vida que le quitó a Romina. No, claro. Y fue una historia muy, muy como comentada por la gente y muy recordada por la brutalidad del crimen y también por la mujer que era, que al final se estaba buscando la vida como podía. No, claro, es que era una persona al final, jolín, que lo había pasado mal en la vida. Sí, y como que se llenó la calle de pancartas y manifestaciones para que esto se resolviese. Y yo un día más, o sea, esto ocurriendo en España y yo no conociendo este caso. Ya. Y bueno, pues este caso pues conmocionó a todos los que la conocían. Ya. ¿Tú lo conocías, este caso? Sí que me sonaba, pero no en profundidad. Ya. Como que te quería sonar. Sí, como los detalles no. Ya. Y fue horrible, la verdad. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy, el especial de Navidad. Y nos quedamos con una lección, que al final mucha gente que se las da eso de buena persona, que te vende la moto, pues al final nunca acabas de conocer a alguien, como quien dice. No, nunca, o sea, sospechad siempre de la gente que de inicio os regala palacios. Ya. Porque, oye, puede ser buena gente, pero ¿qué quiero decir? No os fiéis de unas primeras impresiones que pueden ser engañosas, como mínimo. Y bueno, feliz año, porque no nos vamos a ver hasta 2026. Y gracias por estar este año con nosotros. Efectivamente. Ha sido genial. Y como premio por ello, la semana que viene no va a haber capítulo. ¡Qué bien! ¡Qué buenas personas! Es que coincide Reyes. Sí, pero un parón pequeñito y volvemos. Una semana. Que estamos haciéndolo muy bien, subiendo capítulo todos los lunes a las 6 de la mañana. Yo es que si fuera por mí ya sabrías que semana sí, semana no. Y levantándonos todos los días tempranito a subir el capítulo. Sí, bueno, eso tampoco pasa. Tú di que sí. Y nada, hasta el lunes. Hasta el lunes, que viene no, el 12 de enero. Chao.